Hola, bienvenidos al podcast de Venezolanos en Hungría. Hoy iniciamos una nueva etapa de la mejor manera, con una invitada de lujo, una gran periodista admirada por todos los venezolanos y además una gran representante de la mezcla húngara-venezolana. Hoy conversamos sobre su vida como venezolana con origen húngaro, los retos profesionales y cómo la reinvención ha estado constantemente en su vida. Nos señala lo importante que es vivir en comunidad unida y trabajar por un futuro mejor. Bienvenida al podcast Vejú, Shirley Barnach. Un saludo a toda la comunidad de venezolanos en Hungría y bueno, como lo habíamos prometido, aquí tenemos a una invitada sumamente especial para todos nosotros. Bueno, desde Caracas, pero con el corazón, con el tricolor húngaro y con el tricolor venezolano. Aquí tenemos a Shirley Barnach. Bienvenida, Shirley, ¿cómo Así es. estás? No, por favor, qué gusto conversar contigo y con toda la comunidad venezolana que se encuentra en Hungría. Además, emocionada porque nunca había tenido la oportunidad de acercarme de esta manera a la comunidad venezolana que hace vida en el país de mis orígenes, ¿no? Mi papá nació en Hungría y llegó aquí a Venezuela cuando tenía 3 años, pero mis abuelos son húngaros. Yo crecí en una casa totalmente húngara, donde la gastronomía es húngara y yo sigo cocinando húngaro. En mi casa siempre tengo el toque húngaro de mi abuela. En mi casa se hablaba húngaro. Y bueno, desafortunadamente mi papá no me lo enseñó, pero dentro de ellos yo crecí en ese ambiente donde ellos hablaban en húngaro, ¿no? Así que, bueno, tengo una conexión bien directa, bien cercana y bien presente, ¿no? No he estado nunca ausente de lo que ha sido mi vida con Claro, Hungría. claro. Y digamos, en tu casa tratas de revivir algunos toques húngaros de lo que viene ya de tu familia. Por ejemplo, cocinas con páprica, te gusta mucho el goulash. Cuéntanos, a ver, ¿qué cosas normalmente Claro, no, de no, tus no, la páprica no, la páprica, bueno, la páprica. Mira, la páprica es un condimento que no puede faltar en casa de ningún húngaro, esté en Hungría o esté en la diáspora, como es el caso de nosotros. Eso está allí. Yo todos los viernes cocino, y mi familia, mi mamá también, goulash con el gnocchi o el spatzle. Nosotros somos muy húngaros también, el pollo a la húngara. eh, bueno, no me van a perdonar la pronunciación, pero en mi casa, por cierto, cuando era el Día de la Madre, mi abuela elaboraba un plato que se llama, si me disculpan la pronunciación, rakot kaposta, que es repollo con, Ujú. repollo con carne molida y crema agria. Ese era el gran plato y la gran celebración el Día de las Madres y en otros eventos en mi casa. Pero digamos que en mi casa es una casa muy húngara, ¿no? Siempre está todos los viernes, sobre todo yo soy hebrea y nosotros hacemos la tradicional cena de Shabbat. Y por supuesto, lo que se ve en la gastronomía es de donde vinieron mis abuelos, que es precisamente de Budapest, Hungría. Así que bueno, está allí, ¿no? Siempre está presente Hungría en mi mesa, sobre todo los viernes. Y en el día a día, ¿no? Porque ese condimento, la páprica, es parte del paladar de uno de la infancia, ¿no? Entonces, está presente en todo, en cada plato que elaboramos, ¿no? Incluso en las mezclas que uno hace entre cocina venezolana y con un toque húngaro. Qué bonito el saber que hay una conexión que no termina y que ahora va a pasar Sí, porque esta cocina húngara ahora está siendo un legado para tus dos chamos, para tus hijos, para tu hijo y tu hija, sí, que pues ellos están aprendiendo y ese paladar va a seguir ahí, que es lo bonito. sí. Y es una Mira, yo te mezcla cuento, súper cómica, ¿no? De, por ejemplo, sí, mezclan las arepas, de repente el goulash, de repente ¿sabes? El mix de las dos culturas es muy bonito. sí. Mira, fíjate que cuando yo en mi casa pues se hace esta cena, mi mamá siempre cocina goulash, ¿no? Entonces cuando no hay, me dice, no, es que quise cambiar, bueno, todos nos molestamos, porque tanto mi papá que es húngaro y yo que nací en Venezuela, pero tengo ciudadanía húngara y crecí en un ambiente muy húngaro, digo, mamá, tú no puedes cambiar porque esta cena
sin el goulash no es la cena de una familia judía húngara, así que siempre tienes que hacer eso. Entonces ella está siempre preparada para servir el goulash que tiene que hacer todos los viernes. Y bueno, esa tradición la continúo yo. Qué bonito, qué bonito. Y Sí, te pregunto, Shirley, ¿tienes? Porque, bueno, no sé en realidad, ¿has venido para Budapest? ¿Has venido a Hungría? sí. Pero no recientemente, ¿no? Tienes tiempo que no vienes. No, bueno, la última y la primera y última vez que fui, porque no he tenido la oportunidad de ir, mis padres sí han ido un par de veces después de este viaje que yo hice con mi familia, que fue en el año 1994. Y tú sabes Ujú. que yo ese viaje lo recuerdo eh, con especial atención, más allá que estaba conociendo, por supuesto, el lugar donde habían nacido mis abuelos, con quien tuve una conexión muy especial, sino además mi papá. Llevaban ustedes, digamos, como país poco tiempo de haber salido del comunismo, ¿no? Entonces había toda una reapertura una reapertura económica, incluso de la vida o la alegría. A mí me llamó la atención, fíjate que había todavía partes de la ciudad que eran muy grises y oscuras. Yo siempre he relacionado el comunismo bueno, con ese color. Y como otro tipo de sistemas, cuando se abre un país a libertades, regresa el color y la alegría a la calle. A mí me tocó incluso, estaba allí, estaban inaugurando una cadena, me acuerdo de una cadena de comida rápida americana en Hungría, ¿no? Y yo recuerdo el furor de ese momento, ¿no? En Budapest, me llamó mucho la atención. Y fíjate que yo era pequeña, pero sí recuerdo, incluso recuerdo las palabras de mi papá, me decía, oye, yo recordaba una Hungría, o la Hungría, la que yo conocí era una Hungría muy gris, ¿no? A pesar de lo bello que puede ser el país, pero digamos un sistema que había deteriorado absolutamente las libertades de un país, ¿no? Y cómo cambia un país cuando efectivamente tiene esa apertura. Entonces, bueno, fue un viaje que te digo que me marcó en ese sentido, nunca se me olvidó. Y el tema de los colores está allí, ¿no? Lo viví. Sí. Por otra parte, también fue muy emocionante porque, bueno, conocí el lugar donde vivieron mis abuelos, mis padres, y todavía para ese momento, yo no sé si ha habido una, digamos, remodelación del centro histórico o de ciertas calles, pero incluso todavía se veía algunos edificios con los impactos bueno, con las secuelas de la guerra. Ujú. Y eso también me impresionó mucho, porque bueno, no es para un latinoamericano, eh, a menos de este tiempo contemporáneo, pues no era algo que estaba, digamos, cerca. Entonces, bueno, incluso vi el edificio de mi papá que tenía un impacto, no impacto de bala, incluso un impacto mayor, ¿no? Entonces eso todavía no, eso estaba allí, ¿no? Había todavía ese vestigio. Así que, bueno, me encontré también con más allá de esto que te digo el color, quedé enamorada de Budapest. La verdad que es una ciudad hermosa. Recuerdo muchos lugares bueno, que visité. Todavía me acuerdo, no sé si todavía existe el Hotel Geller, que ahí me bañé Sí, sí. sí, en las aguas termales. Estuve también en la isla de Margarita Húngara, que nunca se me va a olvidar. Es una casualidad enorme. Yo cuando llegué Marquesirt, ¿no? también me quedé Me disculpan la sorprendido. pronunciación. Sí, Pero sí. sí, bueno, lo que te puedo decir es que la Bueno, ciudad, tal vez todo está exactamente como lo viste, pero todo remodelado. O sea, digamos, lo renovaron y está como limpio, pero trataron de mantener ujú, muchísimas cosas porque, bueno, la arquitectura es prácticamente patrimonio sí, histórico. Pero la verdad es que la ciudad sí tiene una belleza que a pesar de haber pasado por esa época oscura, pues la podías apreciar. Simplemente sí. se notaba Así que había fue. mucha riqueza. Sí, así fue, así Em, fue. No, y la riqueza además de sus ciudadanos, de la cultura húngara, de la gastronomía, de incluso la literatura, es decir, hay todo un aporte allí, y es un país que se comenzó, digamos, a abrir culturalmente y económicamente después de eso, ¿no? Y yo tuve la gran oportunidad, la fortuna de apreciar, digamos, esa transición de Hungría como país, ¿no? Del capitalismo a un sistema mucho más abierto de mercado. y
Cuando piensas en esa emoción, Shirley, y tratamos de proyectarla en un venezolano, ¿no? El venezolano que ha venido llegando en estas últimas 2 décadas para acá, a Hungría, eh, ¿cómo sientes tú que las personas pueden, pueden ver ese proceso? ¿Cómo tú transformarías la integración de las dos culturas que llevas en ti, que son la cultura venezolana y la húngara, por tu familia y por lo que has vivido en Venezuela? ¿Cómo la llevarías y qué mensaje tú le darías a un venezolano que está entrando a Hungría por primera vez, no conoce nada de la cultura húngara, sabe simplemente de su cultura venezolana? Eh, ¿Sientes que hay mucha diferencia? ¿Tú sientes que el húngaro es realmente muy diferente al venezolano o piensas que sí hay como un punto en común que es esa alegría o de repente hay un como cierto carisma que yo veo acá en los húngaros que nos conecta? Obviamente de diferentes maneras tenemos un historial totalmente diferente, la cultura latinoamericana y la cultura europea, pero dentro de Europa, aquí se comenta mucho que el húngaro es una persona bastante alegre, eh, realiza las comidas en familia, la cultura familiar es súper, súper bonita, hay mucha unión familiar. Entonces, Sí. tú logras ver que sí existe una transición que se puede llevar a buen ritmo entre la cultura húngara y la venezolana. La integración, ¿crees que puede ser una integración con un resultado, digamos, bastante rico? Mira, yo supongo que así fue porque, bueno, yo nunca tuve la oportunidad, yo por supuesto conocí desde el punto de vista turístico a Hungría y digamos a sus ciudadanos, el conocimiento, digamos, que yo tengo de cómo pudo haber sido esa adaptación o transición de culturas, bueno, lo vi a través de mi familia, de mi papá y de mis abuelos. Sin embargo, fíjate que te puedo decir que fue una transición armoniosa porque, bueno, primero que mis abuelos nunca incluso nunca regresaron a Hungría, ellos siguieron aquí en Venezuela, es decir, quiere decir que es un país que efectivamente recibió a los húngaros, así como a ellos, además sobrevivientes del holocausto, y incluso que venían huyendo del comunismo, ¿no? Ellos no conocían, según entiendo por la historia familiar, bueno, qué era Venezuela, pero sabían que era un país que estaba recibiendo judíos, que estaba abierto a recibir migrantes, sobre todo para echar adelante un país. Y bueno, aquí vinieron mis abuelos como tantos miles a trabajar, ¿no? Y a construir un país. Así que yo creo que mis abuelos siempre se sintieron muy húngaros, muy judíos, muy húngaros, pero también se sintieron muy venezolanos, porque aquí, bueno, formaron familia, echaron raíces, trabajaron, sus hijos, que en el caso de mis padres, estudiaron medicina, otro estudió incluso ciencias políticas, en fin, hicieron una vida aquí con, bueno, todos nosotros que somos esa tercera generación y cuarta con mis hijos, ¿no? Que continuamos en Venezuela. Así que yo supongo que esa transición no debe haber sido, yo no digo que no fuese compleja, yo creo que todo aquel que emigra, y sobre todo en las condiciones en la que se emigró, porque en algunos casos, no en todos, hay distintos tipos de migraciones, pero puede darse una migración, digamos, como más ordenada. Cuando tú estás escapando de una guerra o del comunismo, no siempre es así. Entonces, que fue el caso de ellos, ¿no? Llegar aquí y estar hacinado con otras familias, luego no conocer el idioma, me imagino que el choque debió haber sido complejo, pero sin embargo lo lograron, ¿no? Y bueno, mi abuelo fue alguien que, como nosotros decimos muy, muy criollo, que le echó pierna. Él vendía su mercancía en Mezuca, en Petare. Mi papá fue carretillero con él, es decir, conoció Venezuela y sobre todo Caracas desde todas sus aristas, desde la clase, digamos, más, desde la élite hasta las zonas, digamos, populares. Y bueno, era un país que permitía, ¿no? Trabajar y tener, digamos, un crisol de opciones, ¿no? Para relacionarte. Y bueno, yo creo que en el caso de mi abuelo se adaptó muy bien, tenía una oficina, por ejemplo, en el centro, en la avenida Urdaneta, y bueno, ahí se sentía cómodo, ¿no? Y sabes que cuando yo fui a Hungría, yo noté
en ciertos lugares, ¿no? Sobre todo en la parte, digamos, del centro, que había cierto parecido en lo que era la dinámica, ¿no? Y quizás por eso él buscó ese lugar, por supuesto, con distintas, digamos, características, ¿no? Pero yo creo que era un país de oportunidades y eso es lo que estaban buscando en este caso mis abuelos y así lo hicieron. Y no ser perseguidos, ¿no? Venezuela siempre fue un país muy tolerante, muy abierto a todos aquellos que quisieran echarle el pichón al país. Y así fue, nosotros somos un producto de eso. Así que creo que, bueno, que en lo personal debe haber sido seguro, difícil dejar todo, porque es muy duro dejar, aunque mis abuelos no dejaron familia, ahí quedaron muy pocos, muy lejanos, ¿no? Ujú. Pero dejar un país y dejar tu tierra siempre es difícil, sin duda. Pero sí creo que Venezuela le dio un país lo suficientemente estable y sólido como para echar raíces aquí. Claro, y de hecho tomo una de las partes que dices de echarle pichón, porque creo que es como una especie de mantra que repetimos todo el tiempo los venezolanos. Tengo que echarle pichón, tengo que salir adelante a pesar de los obstáculos que en este momento muchos estamos cruzando. El idioma, la adaptación, los papeles, hay muchísimos problemas que se están presentando en la mesa diariamente acá. Pero te pregunto como profesional que, digamos, la situación país de Venezuela, ahora sumado con la situación mundial de la pandemia, esto golpea en la vida profesional a todos, absolutamente a todo el mundo, y obliga a las personas a buscar una nueva manera de seguir sus sueños, un nuevo camino profesional y utilizar nuevas herramientas. Em, para ti, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cuántas veces has sentido que has tenido que reinventarte? Es decir, cuando estabas terminando la universidad y comenzaste tu carrera, tenías una línea de proyectos y sueños trazados, digamos, que ya los tenías en mente. ¿Y cuántas Sí. veces para ti ha pasado que has tenido que trazar una nueva línea porque no se dio de la manera que tú esperabas? Bueno, la verdad es que te puedo decir que esa ha sido, digamos, la característica, el cambio, el replanteamiento en lo que ha sido todo el desarrollo de mi carrera y también desde el punto de vista, digamos, personal y como ciudadana en Venezuela. Porque, bueno, ha sido un país, desde que yo entré a la universidad, incluso en el 99, yo entré ya, digamos, con el mismo sistema político que tenemos hasta ahora, o al menos la misma ideología, es decir, que yo no conozco otro sistema político, digamos, en ejercicio, más allá que hubo, por supuesto, un cambio de presidente, pero el modelo, la intención o el objetivo que se tenía y bueno, que se ha venido desarrollando en todos estos tiempos, pues comenzó en el 99. Así que yo no conocí, digamos, un país distinto, quizás un poco antes de haber llegado a la universidad. Eh, pero de lo que yo tuviese conciencia o entender realmente ese país que para muchos fue, para nosotros esta generación ha sido una curiosidad. Entonces, en ese sentido, aunque eso se convierte en una curiosidad, porque bueno, no lo conocemos, nosotros no conocemos el país que hubo en esos tiempos, digamos, antes del 99, como tal, digamos, con conciencia, digamos, ciudadana sólida, ¿no? Más allá de que eres joven, eres un niño, y que, bueno, entiende que creces en un país de libertades y que de repente esas libertades te las arrebatan. Entonces, bueno, a mí me tocó, digamos, ejercer en un contexto donde las libertades se fueron perdiendo progresivamente, o se van perdiendo progresivamente. Entonces, en ese sentido, pues eso te obliga hacia replantearte desde varias perspectivas. Una es, bueno, si tú estudias comunicación social y periodismo, ¿cómo haces para comunicar en un sistema donde hay tantas libertades limitadas? ¿Cómo haces para que efectivamente llegue la información, llegue la información? Entonces, ese es un primer reto, ¿no? Luego, bueno, ¿cómo, a través de qué medio llega esa información? Si ha habido una pérdida de los espacios de opinión progresiva. Entonces, bueno, siempre he tenido que replantearme. Eh, digamos que solo aquel que vive en este tipo de sistemas sabe cómo desarrolla un lenguaje y un código con el público que te permite seguir al aire, decir las cosas y saber cómo decirlas, ¿no? También saber cómo entrevistar, sin dejar de hacer ninguna pregunta, pero saber cómo hacerla.
Y creo que ese ha sido el reto diario, ¿no? Yo creo que sería deshonesto decirle a la gente, oye, hay momentos que por supuesto he estado agotada, hay momentos que sí he pensado bueno, ¿por qué no explorar otros caminos? Pero tú sabes que yo siempre he pensado que la vida tiene sentido cuando uno tiene significado de propósito. Eso también, digamos, es algo que en el caso del judaísmo está, y bueno, yo, al final uno creo que uno es la expresión de los valores que le han inculcado. Bueno, yo creo que en todo este tiempo, por más duro que ha sido, la vida ha tenido sentido porque, bueno, ha tenido significado y propósito, ¿no? Me he sentido útil. Bueno, que quizás hubiese podido ser más productiva desde el punto de vista económico o incluso profesional, hubiese podido llegar eh, incluso a que mi trabajo se conociera en otras fronteras, sí, sin duda. Pero bueno, pero también creo que la otra parte es de que todos hemos trabajado para tratar de rescatar el país, cada uno desde su arista, siempre con el objetivo de que nosotros podamos recuperar las libertades y sobre todo seguir ejerciéndolas con el costo que eso ha implicado, ¿no? Pero me puedo sentir satisfecha que durante toda esta estadía que he estado, para la redundancia, todo este tiempo, digamos, que me ha tocado vivir, bueno, que he tratado de hacerlo siempre lo mejor posible, con la misma mística, con la misma disciplina. Y yo creo que el gran reto, más allá de tantos otros retos políticos que hay en el país, es también el gran reto con uno mismo, es no dejarse vencer por esa circunstancia, ¿no? Es tener ese empeño de querer hacerlo bien. A veces es muy difícil llegar, por ejemplo, a la radio, ¿no? Y bueno, quizás ese día no te provoca decir buenos días porque no tenías luz o no tenías agua. Tú sabes que este es un problema, el problema de los servicios públicos nos ha afectado a todos, independientemente del estrato socioeconómico que vivamos, por supuesto, en función de eso, cada quien ha podido resolver para poder vivir, ¿no? En este país. Pero a lo que voy con esto, que yo muchas veces fui a la radio y bueno, y no tenía agua o no tenía luz, y me pasa con frecuencia, ¿no? Lo que es la tiranía del agua, ¿no? Es decir, uno sometido a los horarios, y eso, bueno, eso te puede desgastar como ser humano, pero tú sabes que no hay nada más que me llene de satisfacción personal que yo llegue todos los días después de haber pasado un momento difícil como ese, que es no tener algo tan básico, así como otras cosas que te puedo contar, que tú todavía tengas la voluntad de decirle a la gente muy buenos días. Entonces, bueno, eso ha sido un reto diario y yo creo que me ha hecho crecer mucho como ser humano, ¿no? Como profesional y como ser humano. Sí, bueno, la verdad es que yo siento que de alguna manera todo lo que los venezolanos estamos viviendo es una cantidad de retos uno tras otro que lo que van a hacer al final, y así lo espero que sea así, que el venezolano sea un ciudadano que tenga muchísima más conciencia y que tenga muchísima más responsabilidad y sabiduría al momento de elegir el destino del país y al momento de elegir el destino de los ciudadanos, ¿no? Y ahí te pregunto una última cosa para ir cerrando. Para Shirley, ¿qué Sí, significa la sí. palabra unión, unión ciudadana? ¿Qué tan importante crees que es que los venezolanos realmente saquemos las diferencias a un lado y que nos sentamos en una mesa y digamos, en qué necesitamos trabajar juntos para que todos podamos vivir el país en el que queremos vivir y los que están fuera del país puedan vivir la calidad ciudadana que quieren vivir? Porque incluso fuera de Venezuela, seguimos siendo ciudadanos venezolanos. El que se queda sin pasaporte se queda como indocumentado fuera del país. Digamos, los derechos se ven golpeados porque la calidad ciudadana ha bajado mucho. Entonces, para ti, ¿cuál sería ese mensaje que le darías a las personas, a los venezolanos fuera del país y dentro del país, en relación a la unión? ¿Qué tan importante es que saquemos a un lado el tema de la ideología y digamos, necesitamos estar juntos, tomarnos las manos y hacer las cosas con ética, tener responsabilidad ciudadana, participar en comunidad activamente para poder lograr objetivos? Porque tal vez la división es la que nos ha mantenido Sí. constantemente en fracasos.
Mira, fíjate que, bueno, yo como te dije al principio de la entrevista, yo soy hebrea. Nosotros los hebreos tenemos sobre todo para nosotros, muy importante el sentido comunitario. Yo siempre tomo este ejemplo. Una vez tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de un venezolano. eh, Oye, no me queda claro si es no, es rumano, y lo otro. Y él, por cierto, bueno, llegó a Venezuela huyendo del Holocausto, donde por cierto allí perdió a toda su familia, quedó huérfano, ¿no? Entonces él cuenta en Rumania, estando en una plaza, él dice, bueno, no me queda nada porque asesinaron a mis padres, no tengo casa, no tengo a dónde ir. Estuvo durmiendo en una plaza casi sin ropa por varios días, pero de repente pensó, bueno, hay dos cosas que tengo y que no me pudieron quitar. Una, que soy judío, y segundo, si soy judío, sé que, porque ha sido eh, creo que un principio, un valor del judaísmo, es que sé que hay una comunidad organizada. Y buscó a esa comunidad organizada, y esa noche él tenía ropa, tenía comida y tenía una familia, ¿no? De alguna manera, después que lo había perdido todo. Luego después él fue un gran donante de la comunidad hebrea en Venezuela, porque un hombre muy comprometido con el tema de la comunidad. Y eso independientemente de la religión, ¿no? Sino de la Ujú. comunidad, de ayudar al otro, ¿no? Porque bueno, él fue ayudado por una comunidad que estaba organizada. Yo creo que el hecho de estar organizado y sobre todo buscar aquellos que tienen aspectos en comunes con nosotros, nos ayuda a afrontar las realidades y las adversidades, porque es muy difícil vivir en Venezuela, pero si uno actúa como una comunidad organizada, por ejemplo, en el caso de los húngaros, ¿no? Bueno, que haya una comunidad venezolana, húngaro-venezolana, digamos, una asociación, como en efecto lo hay, una casa húngara donde podamos nosotros acudir cuando tengamos algún problema o alguna inquietud o incluso alguna celebración, pero sobre todo en estos momentos de adversidad, que nosotros sepamos que contamos con una comunidad que está organizada. Por supuesto, uno tiene mucho más fuerza organizadamente de resolver muchos problemas de una comunidad que actuando de forma individual, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante el tema de organizarse, ¿no? De buscar aquellos que podamos tener elementos y valores comunes, y no solamente para ayudarnos a solventar problemas, sino también para sumar. ¿Cómo podemos sumar nosotros como comunidad organizada, en este caso si somos húngaros, ¿no? Bueno, para con nuestra sabiduría, nuestro legado, nuestras características propias, ¿no? Húngaras, en este caso también, pues yo soy hebrea, pues también sumar con esa comunidad, la mía, cuando se va integrando en distintas comunidades, como todos nosotros, con la riqueza, por ejemplo, que tenemos desde el punto de vista cultural, como es el caso de Hungría, podemos sumar para que el tránsito de lo que nos ha tocado vivir le sea más fácil, y también sumarle a la sociedad venezolana, ¿no? El aporte y todo el acervo cultural húngaro a Venezuela. Sí, además que creo que también se van, no digamos que eliminando, pero van quedando atrás los traumas cuando los vas llenando de actividades organizadas, logros, de metas alcanzadas. Se Mm, va como, digamos, desdibujando ese panorama gris que todo el mundo tiene cuando está asustado porque llega a un lugar totalmente desconocido o simplemente siente que no hay esperanza, ¿no? Bueno, Shirley, sé que estás súper ocupada haciendo mil cosas y no quisiera quitarte mucho tiempo, pero sí pedirte que les mandes un mensaje a la comunidad venezolana en Hungría, a la comunidad húngara en Venezuela y a ese puente tan bonito que está ocurriendo ahora entre dos países tan distantes. Y bueno, tú eres, digamos que, un puente vivo. Como persona, eres un puente que conecta emocionalmente dos culturas sí, y sí. eso es muy, muy lindo, de verdad. Bueno, yo creo, en el sentido de lo que te decía antes, primero enviarle un afectuoso saludo, mi cariño a toda la comunidad venezolana en Hungría y también a la comunidad húngara que hace vida en Venezuela. Yo creo que, como te lo dije antes, Hungría tiene una cantidad de elementos como sociedad, de los aprendizajes que ha tenido, incluso de lo que hablábamos en la parte anterior,
de la entrevista, los aprendizajes que como país, como sistema político y como ciudadanos han tenido. Creo que hay experiencias que se pueden comunicar y extrapolar e informar a los ciudadanos húngaros y no húngaros, pues que viven en Venezuela. Creo que Hungría tiene además una riqueza cultural, literaria, gastronómica, que debería comunicarse a mayor escala en Venezuela. Estoy segura que, bueno, muchísima gente va a descubrir una comunidad y una cultura maravillosa. Así que yo creo que, bueno, el reto para todos es, como les dije, ¿no? Que podamos nosotros encontrarnos en nuestros valores, los valores que compartimos y sumarle no solamente a Venezuela, sino también lograr de que a través de distintas actividades puedan acompañarnos en lo que ha sido este tránsito tan doloroso, pero también hacerlo un poco más ligero, ¿no? En el camino, mucho más armonioso. Eso con relación a todas las actividades que se pueden organizar para, bueno, para que efectivamente, actividades culturales, para que efectivamente pueda haber una mayor cercanía, ¿no? Ese es un trabajo que creo, y una tarea que queda pendiente, ojalá que, bueno, que así se pueda dar en el futuro. Y bueno, por supuesto, a los venezolanos que están aquí, todos sabemos y no tengo que reiterarlo, las circunstancias tan difíciles, pero bueno, tratemos de precisamente eso, ¿no? Refugiarnos en aquellas comunidades que comparten nuestros mismos valores para, como les dije, tener una mirada más optimista, ¿no? De lo que puede ser estos años tan duros que nos ha tocado vivir como venezolanos. Sí, bueno, la verdad, y solo para cerrar una idea que vino a mi mente ahorita, eh, el pueblo judío también ha pasado por etapas súper fuertes, que ha sido como pasar el hierro en el fuego, Sí, perdón, el oro en el fuego, y creo que esas pruebas han sido superadas y lo que han hecho es eh, crear una comunidad súper unida, muy organizada, que está siempre apoyándose. sí, Y hay mucho que aprender de eso. Creo que en cierto punto estamos viviendo procesos no similares, pero que sí nos van a dejar enseñanzas muy parecidas de que solamente podemos cruzar por el fuego si estamos agarrados de la mano y trabajando juntos y luego ver el resultado de estar unidos, porque creo que el pueblo de Israel ha sobrevivido, o sea, digamos, toda la comunidad sí. judía ha pasado los momentos más Sí, fuertes de la bueno, porque historia por eso, por el, estar el- unidos. el tema de la ayuda, ¿no? Que nosotros podamos, como en este caso estamos hablando de la comunidad húngara en Venezuela, que nosotros podamos ayudarnos entre nosotros, ¿no? Entre los húngaros. Yo creo que eso es algo fundamental para que ese tránsito, como te dije, se haga mucho más ligero, ¿no? Y que podamos sortear las dificultades en equipo. Yo creo que la gran lección de esto es que, bueno, para poder, digamos, sobrevivir hay que hacerlo también en equipo. Y allí es fundamental que ese trabajo pues se dé, ¿no? Así que, bueno, la verdad que es un gusto haber compartido con ustedes, ya es de noche, yo creo, ¿no? Aquí son las Sí, 3 sí, de por la acá tarde. estamos de noche, no es tan tarde, pero ya estamos de noche Bueno, y te un voy gusto a para decir todos que nosotros yo estoy tenerte, hablando Shirley. contigo y De verdad que es un placer sí. que haya que esta conexión se dé para que Mira, los... por Perdón, favor, perdón. por favor, Juan Carlos, mira, yo estoy hablando contigo y me estoy recordando. Tú sabes que estoy hablando contigo y no sé, tengo en la mente desde que comencé la entrevista y me provocaría estar, yo no sé si todavía está la pastelería Yerbo en la Batzi Utza, porque quiero comer un yerbo allí. Pero debo decir que me encantó el yerbo que comí en la Batzi Utza, pero me gustó más el yerbo que hacen aquí en la Danubio, ¿puedes creer eso? Lamento ¿Qué? ¿En decirlo, pero me serio? gustó más el yerbo que hacen. Sí, me gustó más el yerbo de aquí. Bueno, hay otras cosas que me gustaron más allá, pero bueno, la verdad es que Hungría es un país maravilloso y espero tener pronto la oportunidad de visitarlo. Estoy Les seguro mando un que gran sí, pronto abrazo te y ha vamos a sido muy tener por grata la acá. entrevista. Te vamos a tener por acá muy pronto, si Dios quiere, y te va a Sí. recibir una comunidad venezolana enorme. Estamos ya creo que alrededor de las 1000 personas por acá, en Budapest. Wow, wow. Y,
y bueno, en este momento justo estamos realizando un registro digital, que es como un censo, para Ujú. decirle a todos los venezolanos que nos contemos, para saber qué tan grande es la comunidad, porque hay instituciones del gobierno húngaro y organizaciones que son totalmente independientes que quieren ayudar a los venezolanos, porque muchas de las personas que han llegado acá pues no tienen la posibilidad de conseguir trabajo por el tema del idioma o muchos otros problemas. Sí, Y nada, bueno, lo que sí te preguntaría, te pediría es que bueno, que le des un mensaje también a los venezolanos, invitándolos a que por favor participen en ese registro, porque es importante la unidad y porque hay que sacarse el tema de, hay como una especie de sí, miedo, autocensura, que es a no dar sí. datos, a no registrarse, a que nadie se hable, a estar divididos. Sí, mira, tú sabes que este es un tema interesante, ¿no? Pero yo creo que a veces la gente subestima el poder que puede tener un censo, ¿no? En la medida que tú tienes, que tú levantas una data, en esa medida una comunidad, una institución, bueno, y un gobierno puede tomar decisiones. Yo creo que en Venezuela, digamos, hay que corregir ciertas desviaciones que, bueno, nos ha dejado, por supuesto, este proceso que nos ha tocado vivir desde el punto de vista político, pero sí es muy importante, por donde ha habido ausencia de datos durante todo este tiempo, eso es algo que hay que rescatarlo, porque uno puede tomar medidas de digamos, de orden público o desde el punto de vista de políticas públicas, si uno no tiene una data exacta. Lo mismo pasa digamos, el seno más, en lo más minúsculo de organizaciones, ¿no? Entonces, en la medida que la comunidad húngara, bien sea venezolana en Hungría o húngara en Venezuela, da sus datos, se registra, en esa medida aquellos que hacen vida desde el punto de vista comunitario, institucional o incluso a nivel consular, pueden tomar, digamos, las políticas correctas, necesarias, que la comunidad requiera. Así que yo creo que eso debe quedar como muy claro y la gente debemos empezar a rescatar. Nosotros queremos rescatar un país, bueno, hay que hacerlo de lo micro a lo macro, ¿no? Y esas son cosas micros que hay que comenzar a rescatar. Entender de que es muy importante que quienes hacen vida en la elaboración de las políticas para distintas comunidades, o bien sea política pública a nivel, digamos, más global, tengan la data, levanten la estadística para poder hacer de que esas políticas o esos planes que se tengan desde el punto de vista consular o incluso de los gremios y asociaciones, llegue a la cantidad de gente que debe llegar y todos puedan resultar beneficiados de una forma justa. Muchísimas gracias, Shirley, de verdad, por esta conversa. No, no me atrevo a decirle entrevista porque la verdad es que No, nunca he ha hecho sido una muy entrevista, grato, de verdad que sí, te felicito. pero bueno, creo que pasé la prueba un poquito. Y No, bueno, estás súper aprobada. te mandamos desde aquí, desde Budapest, muchísima buena energía, te mandamos mucho Gracias. ánimo, fuerza. Esto está más por terminar que por comenzar. Ya creo que hemos pasado la línea, estamos cruzando la línea más fuerte tal vez como país, estemos los que están adentro y los que están afuera, pero admiramos muchísimo a las personas que están en Venezuela, que siguen apostando por el país y que simplemente están llevando la batalla en la parte de adelante. Son las personas que están dando la cara por todos y eso es algo que vamos a recordar, creo que todas las generaciones, las que las estamos viviendo y las que vienen van a recordar a cada uno de los venezolanos que sigue allá luchando y que ustedes van a hacer, estoy segurísimo, una celebración gigante cuando pasemos el momento oscuro y lleguemos al momento de reconstruir y de ser un país lleno de Bueno, luz. Va a pasar, yo estoy creo que muy seguro de eso, va a sí, pasar. la celebración va a ser sin duda alguna compartida, no solamente los que están afuera, sino los que estamos adentro, sino también los que están afuera. Ha sido un gusto, Juan Carlos, de verdad que sí. Bueno, me despido como debe despedirse una ciudadana húngara, Servus. Sí, así es. Muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros en este podcast Bejú. Les recordamos que se suscriban a nuestro canal en YouTube y activen las notificaciones para recibir toda la información. Hablaremos en una próxima oportunidad.